Esta es la segunda parte del episodio. Les recordamos que tuvimos algunos inconvenientes técnicos durante la grabación. Esperamos que esto no afecte demasiado su experiencia de escucha. Gracias por su comprensión. Y ahora bien, viene otro tema que también es importante. Esto, tal vez ordenar ideas, tal vez la ortografía y redacción sean muy importante para cualquier persona que redacte, pero para nosotros los historiadores yo creo que algo que se nos hace muy difícil y que a la vez nos genera inseguridad, y con esto vamos a entrar a la segunda parte, son las referencias. Yo creo que no hay nada que, o sea, a mí no hay nada que me dé más miedo a la hora de escribir, es que no esté citando correctamente. Uno, por la forma de la cita, y dos, por saber si lo estoy citando bien, si la idea que yo tengo, porque muchas veces si estoy parafraseando algún texto, o estoy haciendo alusión a partir de mi perspectiva, yo no sé si estoy citando correctamente al autor, no sé si lo que él dijo o lo que él escribió, yo lo estoy recibiendo y lo estoy plasmando de la misma manera que lo quiso decir. Entonces yo siento que en las referencias yo creo que es mi enemigo más grande. Yo creo que las referencias y yo tenemos como un pleito ahí, porque hay muchos tipos de formas de citar, pero al final de cuentas las referencias Y también lo de la forma de citar, aunque nosotros ya tenemos como ventajas tecnológicas de que ya existen extensiones o existen páginas que en internet que nada más pones el link y ya te genera la cita y nada más tú la corriges. Aún así, como van cambiando mucho esas reglas, pues sí te tienes que poner mucha atención. Por ejemplo, yo para la última ponencia que hice tardé como unas 4 horas nomás en la pura corrección de las referencias, porque no es coma, es punto, y como que eso sí genera como un shock de que, ¿cómo? Si en la anterior dijeron que sí y en esta ya no. Sí, por las ediciones. Por las ediciones, sí. Y cada vez cambian más rápido esas ediciones. Ya por eso también en estas revistas dicen en tal edición. Uh-huh. Sí, porque ya son tantas ediciones que ya no sabes cómo se cita entre una y otra. Hay mucha diferencia. Ya el Chicago se parece un montón al APA y ya puedes citar TikToks y quién sabe qué tan... Sí, es que ya hay un universo muy grande de citas, que ya puedes citar podcast, ya puedes citar videos, ya puedes citar TikToks, ya puedes pues puedes citar, obviamente están los clásicos que son las referencias bibliográficas, las referencias hemerográficas, están para los archivos, todo ese tipo de cosas. Pero como vamos con la tecnología, ya estamos encontrando que ya podemos citar, no sé, ya podemos citar un TikTok y tiene validez, o sea, tiene cierto grado de validez. Pero a mí, esto de que cada institución, o dependiendo del documento que te pidan, tenga un diferente tipo de formato, siento que lo único que está haciendo es complejizar más la forma de citar. Si tuviéramos 2 o 3 tipos de formas de citar, yo creo que estaría perfecto, porque ya nada más te dirían, de esta forma, pues ya lo conozco, ya conozco la estructura del Chicago. Sí. Pero como van cambiando tanto y te tienes que actualizar, muchas veces los libros que consultas ya no puedes pasar la referencia que hay ahí, y tú pasarla, ya tienes que adaptarla a la nueva forma de citar. Y eso no es tanto problema cuando el formato de cita es extenso, pero cuando es un formato de cita recortado, sí toca andar investigando los nombres el nombre completo de la persona que está citando. Por ejemplo, si citó en NAPA, que nada más se ponen las iniciales de los... El apellido y las iniciales del nombre. Ajá, y pues ahí sí tienes que investigar ¿cómo se llama? El nombre completo del autor que está citando. Y también lo que pasa es que el APA creo que no funciona tanto para la historia, porque como es un formato en el que se lee de corrido, o lo que se busca es lo narrativo,
pues como que la referencia en medio como siento que estorba. Sí, para esto yo creo que sería necesario hacer un episodio como para contrastar los tipos de formas de citar. Pero sí, yo soy Team Chicago. Siento que es la mejor forma, bueno, la forma en la que más se me acomoda para citar. Tanto para las notas al pie como para la referencia completa. Porque también eso es importante, no solamente está... la referencia bibliográfica, que es la que va al final, la más extensa. Está el formato recortado, que es el que va en las notas al pie. Y luego también todas tienen ciertas reglas. Poner el ibid si vas a citar la misma... si vas a hacer la misma referencia 2 veces, solamente poniéndole la página, o si es la misma solamente el ibid. Es un tema bastante extenso que podría dar para otro episodio, para poder analizarlo y poder poner en la mesa todos los tipos de citas y pues no ver cuál es la mejor, sino cuál se les acomoda más a partir de nuestra experiencia. Ya tratando el tema esto de las inseguridades y vamos a hacer así como un puente entre la referencia, vamos a pasar a qué pasa si la referencia no está bien hecha o si estás escribiendo algo y no usas una referencia. Vamos a pasar a las inseguridades. Yo creo que una de las principales inseguridades para nosotros los historiadores, yo creo que para cualquier persona que tiene que citar y enfrentarse a las citas, el plagio. Yo creo que el plagio está presente, es como un fantasma que está ahí atrás de ti, que te genera una inseguridad tremenda de no saber qué estás escribiendo o si lo estás escribiendo correctamente porque no sabes hasta dónde ya tomaste la idea del autor. Y si a la hora de meterlo en una de estas páginas que te detectan el plagio sale detectado, pues ni modo, te vas a una injusticia. Porque pues los ingenieros no les pasa igual, ¿no? Que ellos ellos que redactan, ni saben redactar. ¿Quién sabe? Aquí no hay que, ¿De qué los van a acusar de que pegaron el blog igual? No, aquí no vamos a menospreciar cualquier carrera. Aquí todas las carreras no con todo respeto. Sí, pero sí es muy difícil enfrentarte a eso. Bueno, yo sí le tengo mucho miedo a que un día me digan no, plagio porque es algo que está por los derechos de autor, es algo que está penado por la ley. O sea, no puedes robarte las ideas de otra persona, sino que tienes que darles el crédito correspondiente. Entonces no darles el crédito y meterte en problemas legales. Yo no quiero acabar en la prisión por escribir. O sea, creo que sería algo muy raro. Hay peores formas de acabar en prisión y no quiero que me digan, oye, ¿por qué estás aquí? No, pues porque plagié. Y aún así también como que ya se les queda el estigma de que, tal plagió. Ajá, sí, te queda como una mancha, es como que si te abrieran carpeta ya de historiador, así como de, no, esta persona plagió una vez. Que es bastante... Peor que estar fichado es que te digan que plagiaste. Ajá, sí. Para nosotros sí. Bueno, para mí, que me digan, oye, él plagió una vez, sí está como bastante... O sea, que es importante ahorita en la carrera que los maestros sean muy insistentes en que citemos bien, porque en un futuro, cuando nosotros queremos escribir algún artículo o algo así, pues no vamos a tener al maestro que nos diga, oye, está mal citado, oye, está... Ya va a ser algo que nosotros digamos. Entonces... pues es importante en ese sentido para mí el plagio. ¿Algo que más quieres agregar del plagio? No, nomás que Dios nos haya reconfesado y que nunca plagiemos. Que nunca nos acusen de plagio. Sí, otra de las cosas que nos pasa, bueno, no sé si a ti te pase, a mí me pasa mucho, es la constante inconformidad. Ya hablaste de ella al principio cuando estabas hablando de ordenar las ideas, de que escribes y borras. Pero ya cuando tienes tu texto y lo tienes que leer, siempre terminas inconforme y yo siento que es algo que nos pasa y nos va a seguir pasando siempre. Nunca vamos a estar lo suficientemente satisfechos con lo que escribimos y siento que pasa por esto de que seguimos leyendo, seguimos investigando y conforme vamos investigando vamos encontrando más cosas que pudieron haber aportado a esa investigación, a ese texto. Entonces yo ahorita no he revisado, o sea, si yo veo un texto de mis primeros semestres o hasta de prepa, de secundaria, a mí me daría pena leerme, pero no por un tema de que, ay, qué mal escribo, sino por un tema de que digo, aquí pude haber, o sea, con el conocimiento que tengo yo ahorita pude haber escrito así, pude haber redactado de esta manera, pude haber quitado esto.
Y no nos vayamos tan lejos. Yo creo que si voy a mi ponencia basada a la última que hice, a la primera y última que he hecho, voy y la reviso, va a haber cosas que digo, aquí pude haberle puesto esto, aquí pude haberle agregado esto, aquí pude haberle quitado esto, o aquí hay un error de ortografía, o aquí hay un error de redacción, o aquí lo cité mal. O esa inconformidad que vamos a tener siempre, yo creo que es una constante que nos genera mucha inseguridad. Porque lo que determina que un artículo, un libro, una ponencia se acaba, básicamente es el plazo. Es el plazo que tenemos. Porque siempre, por el lado de que siempre podemos encontrar nueva información. Por eso a veces hay investigadores que sacan parte 1, parte 2 de sus investigaciones. Y también de esto de sentirse de que no redactamos lo suficientemente bien para que se entienda. Sí. O que una idea pudo estar de más, o que se sobre ejemplificó. Yo creo que tenía ese problema al principio. Al mero principio de sacar demasiados ejemplos, de que mi aportación es poquito y saco lo demás de ejemplos. Ajá. Poquito ejemplos, pero eso ya lo fui corrigiendo con el paso del tiempo y de la carrera. Sí, que al final de cuentas no es algo malo, o sea, no es algo malo como ir mejorando tu forma de escribir conforme vas avanzando en la carrera y conforme vas avanzando en cualquier cosa. Yo creo que el voltear atrás y sentir que le hace falta algo a tu texto, no siento que sea un índice de inseguridad malo, sino que siento que es una inseguridad buena porque ya tienes un conocimiento más que le aporta a ese texto. Entonces, si a ti te pidieran hacer, no sé, digamos, de un escrito que hiciste hace 2 años, te piden hacer una investigación, ¿tomarías eso como ejemplo, como base de lo que ya sabes y lo complementarías con todo lo que ya has aprendido durante este tiempo en lo que lo has dejado ahí reposar? Por eso es que dicen que hay que dejar reposar los textos, no escribirlos el mismo día que lo vas a entregar, porque genera esa inseguridad de que le hizo falta más. Irlo reposando, ir escribiendo 2, 3 párrafos, lo dejas. Al otro día lo revisas, ves que le falta esto, lo dejas. Que es una manía que deberíamos de tener, pero que generalmente no tenemos. Estamos más acostumbrados a que nos dan un plazo de tiempo y en ese tiempo 2, 3 días antes empezamos a escribir. Entonces nos genera esa inseguridad, es generada por ese aplazamiento del tiempo. Ya por último, y yo creo que también es importante, ya tocamos el tema de la ortografía y de lo importante que es que nos enseñen la ortografía, que nuestro tema pues estamos inconformes con él, del plagio. Yo creo que la presentación del texto. Yo siento que esa es otra inseguridad muy, muy grande, que puede que no sea la hora de escribir, pero es el fin último de escribir un texto. O sea, el fin último de escribir un texto es que esté disponible para que alguien más lo lea o para que alguien más escuche sobre él. Entonces, como nosotros decimos, y para quien no sepa de qué hablamos cuando decimos una ponencia, se hacen encuentros de historia para los estudiantes de las licenciaturas de historia, en el que tú expones un tema, te dan cierto número de minutos para exponerlo, con preguntas y respuestas. Entonces, todo esto pues es para que nosotros como que nos conozcamos y nos vayamos adentrando a cómo es un encuentro entre ya profesionales. Ajá, que nos va a servir para un futuro cuando nosotros lleguemos a presentar investigaciones, capítulos de algún libro o libros escritos por nosotros o coordinados por nosotros. Tener ya como ese bagaje de que no sea la primera vez que lo hagas. Entonces, en ese sentido, la presentación o compartir el texto también es una inseguridad. No sé si a ti te pasa, Dre, pero a mí me da mucha pena y mucha inseguridad enseñarle el texto a cualquier persona. O sea, enseñarle el texto a mis familiares, a mis amigos, a mis profesores.
el simple hecho de que vean mi libro y digan, vean mi libro, ya estoy viendo el fondo, de que vean mi texto y digan, sí, así escribe, bueno, o ajá. Entonces, así es como escriben los historiadores, como que es inseguridad de la crítica que puede ser buena. Yo estoy a favor de que la crítica sí puede ser constructiva, no destructiva. Pues eso, yo siento que es otra de las inseguridades grandes que hay. No sé qué pudieras opinar. Sí, yo creo que también. ¿De qué estábamos hablando? Estamos hablando de eso, de lo importante que es compartir el texto. Ah, sí, lo de compartir. Que sí preocupa un poco cuando presentas por primera vez y también las siguientes veces esa inseguridad no se borra cuando se presenta a un público ya más grande que tú y la computadora y las referencias ahí metiéndose en problemas entre todos. Y también la forma en la que redacto, aunque pienso que no redacto tan mal, a veces pienso que redacto muy simple, o que le podría echar como más, o que podría mejorar mi estilo, pero pues eso se va a ir dando con el paso del tiempo. Sí. Porque ahora estamos muy pollitos. Sí. Algo que me faltó y que estoy viendo ahorita en mis notas para el programa de hoy es que, y también es muy cierto, a veces los temas, nosotros sentimos que nuestro tema es irrelevante, o que es repetitivo, o que alguien más ya lo escribió, o que no va a servir para nada. Tal vez hablar de, no sé, de las guitarras de Paracho, a lo mejor ya se ha escrito mucho de ellas, a lo mejor no. O a lo mejor tú dices, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué sirve que alguien conozca la historia de las guitarras de Paracho? Pero de eso se trata de escribir, que estés seguro de lo que estás escribiendo. El enfoque puede ser distinto, puede ser que tú lo estés viendo desde las personas que fabrican, con este ejemplo de las guitarras, otros de los materiales que llevan, de cómo ha evolucionado. Entonces, pues en sí yo lo veo como otro tema de inseguridad, tener en cuenta, no sé qué puedas compartir de esto que te digo de... Sí, o también pensar que es un tema que no es suficientemente histórico importante para lo que es la historia, sobre todo en los temas que son un poquito más fuera de lo común, de dedicarse a la independencia o la revolución, pues en los temas más sociales, los más culturales, o de los que tienen fuentes, o que la mayoría de fuentes que van a encontrar o que tienen que hacer no son escritas, pues sí genera algo de inseguridad de si es suficientemente histórico, o de qué van a opinar los que apoyan que no, nada más el documento escrito es el que vale. Ajá. Pero pues sí tenemos que aprender a si nos critican, saber qué nos critican. Ajá. Porque a veces la crítica nada más va con dolo, y a veces la crítica sí va para construir. Nada más. Sí, pero eso es importante. Yo creo que esto de sentir que es irrelevante, como tú nos mencionas, va muy de acuerdo a los temas muy actuales. O sea, una persona que quiera dedicar a la historia de tiempo presente y que le digan, no, eso no es historia. Como lo decíamos en el capítulo pasado, que no, se tiene que morir 3 generaciones para que sea historia. Ya desde ahí le estás construyendo una inseguridad. Y también en lo que mencionabas, que por mucho que se hable de la independencia, de la revolución, que son los sucesos como más importantes en la historia de México, y de los que más se ha hablado, y de los que más se ha escrito, y de los que más están en pláticas, y en boca de todos los historiadores, y de los que todos tenemos conocimiento o algo, escribir de la independencia, escribir de la revolución no está mal. Que te interesen, yo creo que no está mal. No. Porque al final de cuentas, todo lo que tú puedas aportarle a la historia, por mucho que sean 3 párrafos, una página, que sea novedosa, innovador en algo, en un enfoque o en una manera, en una crítica, va a servir y es parte importante para la historia. Yo creo que al final de cuentas, y por lo que queríamos hacer este episodio, es darnos cuenta de que si bien hay dificultades y hay inseguridades, al final de cuentas,
Lo importante es escribir. Tener que saber que no hay temas agotados, de que podemos escribir de cualquier cosa, aunque sea novedoso, aunque se haya hablado mucho. Lo importante es tener tus fuentes, tener una buena escritura y tener tus ideas claras. Yo creo que a partir de ahí, con esas 3 cosas, puedes empezar a escribir e ir para adelante, porque consideramos que es importante que se escriba lo más que se pueda de todo lo que se pueda, porque pues en algún momento a alguien le va a servir, y es pues el fin último de la historia, que se conozca y que se profundice en ciertas cosas. Entonces yo creo que con eso podemos cerrar esta sección de la plática, y vamos a pasar a la sección de la recomendación, diagonal, acontecimiento que todavía no tiene un nombre, lo pensaremos. Ajá. Y ahora me toca a mí la recomendación. Les quiero recomendar El oficio de historia de Luis González y González, un clásico contemporáneo, no tan antiguo, en la que el mismo Luis González dice que no va a innovar y no va a decir nada que no se haya dicho antes, porque se basa mucho en otros manuales, en lo que dicen otros historiadores, pero al agregarle su narrativa particular, y además que de ser una persona que lo escribe desde el contexto mexicano y latinoamericano, pues es suficientemente importante como para considerarlo una obra que se tiene que leer o se tiene que revisar. Y pues, por ejemplo, temas que toca pueden ser cómo reconstruir el pasado, que tocan muchos manuales, o también qué es la realidad histórica, que pues también se ha abordado mucho en la teoría de la historia, pero me interesa sobre todo algunos puntos así como que no se hablan mucho en los manuales que son de otros países. Por ejemplo, el condicionamiento social privilegiado, en que es una situación que viven los historiadores del mundo, pero probablemente más acercado hacia nosotros, en los que voy a poner un ejemplo de mi clase de historia oral, en la que nos dicen que, al contrario de una clase en la que tenemos que ir bien presentados, formales, cuando se hace una entrevista de historia oral, se tiene que ir lo más común posible. O sea, la ropa que usamos en el diario, porque si se usara un traje, una corbata, o fuéramos con una chamarra de la universidad, meteríamos miedo, sobre todo porque la mayoría de personas a las que se va a entrevistar no tuvieron el privilegio de poder entrar a una universidad, o también el privilegio de estudiar algo que les llame la atención, porque quizás les interesaba otra cosa, pero terminaron estudiando una ingeniería o terminaron estudiando abogado para poder sobrevivir. Y pues también habla por ejemplo, de la crónica, y pues va mucho como en eso de su libro de Pueblo en Vilo, en el que cuenta la historia de sus pueblos, en el que a partir de ahí hubo como un renacimiento de la historia local, de la historia, sí, más que nada local, y él pone en tema de juicio la importancia que tiene el cronista, que quizás no todos los cronistas sean historiadores, pero es lo más cercano que tienen muchos pueblos a un historiador oficial. Y también habla sobre la escritura, y esto es varios puntos de los que toqué a lo largo del podcast, pues fueron de esta lectura de Luis González, y pues esa es la recomendación que tengo. Sí, pues muy buena. Yo creo que es bases de cajón. Yo creo que leer a Luis González, no importa si solamente haces historia regional. Yo creo que para el historiador es importante que
que conozcan esta obra de Luis González, y yo creo que para el tema, sobre todo de escribir, quedan muy, muy de acuerdo a lo que estuvimos discutiendo, y sobre todo que dices que lo mencionaste a lo largo de la charla. Entonces, pues nada, yo creo que aquí damos por terminado este tema. Bueno, no lo damos, como decimos siempre, no damos por terminado, simplemente dejamos hasta aquí, y pues lo vamos a ir tocando en más episodios futuros. Espero que les haya gustado. Hasta aquí llegó el podcast el día de hoy. Gracias por escucharnos y pues nos vemos en la próxima. Gracias, Drake, nos vemos. Sí, y gracias también. Adiós. Adiós. Apasionado.